Este es el primer llamado. ¿Alguien vendrá? ¿Y si no llegan? ¿Es que habrá suficiente gente que crea en mí? Nadie debería tener esas dudas. Pero me he sentido herida y me he sentido sola. A veces pienso que las mentiras pesan más que todo lo que he demostrado. ¿En verdad quieren que muera? Sufro un ataque constante todas las mañanas, desde el primer día, y no entiendo por qué. ¿Entienden cómo duele el que alguien a quien yo le ayudé a llegar al lugar en el que se encuentra ahora me embiste de esa manera? ¿Qué hice mal? ¿En qué le fallé? ¿Serán estos 3 hombres capaces de convocar a toda la gente que se necesita para defenderme? Perdonen, pero estoy comenzando a perder la esperanza. Me aterra pensar en la idea de que alguien podría cerrarme la puerta y que detrás de ella me olviden, porque entonces no podré volver nunca más. La sociedad civil irrumpamos. Actuemos. Hagamos toda una campaña que ahorita vamos a tratar para detenerlos, porque no podemos permitir, por el bien del país, que tengamos una regresión de este tamaño. En la medida que ellos le resten financiamiento al INE, le limitan sus capacidades de ser árbitro, de fiscalizar, y fiscalizar a un gobierno que permanentemente está violando la ley y la Constitución. En su momento, en uno de los peores comités que hemos tenido en la historia, ¿verdad? Porque nunca había habido militantes a un partido de manera directa, y en el caso de Ackerman era un militante, como lo sigue siendo, de Morena, y estaba en el comité. Bueno, de esos 7 que se eligen, 2 los nombra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y salvo su mejor opinión estamos fritos. Esos 2, con Rosario Piedra, que fue la que nombró a Ackerman la otra vez, muy probablemente sean absolutamente proclives y hasta militantes del partido en el poder. Y este es el inicio de algo que tenemos que replicar en todo el país, con toda nuestra fuerza, que es la defensa de nuestra democracia. Y créanlo, a pesar de que se ve muy oscuro, se puede ganar esta batalla. Hay que prenderle, aunque parezca mal el ejemplo, pero déjenme decir un ejemplo que no les va a gustar. Hay que prenderle a Andrés. Andrés, en el desafuero, el Poder Ejecutivo se le echó encima. El Poder Judicial lo confirmó y el Poder Legislativo lo desaforó. Lo que cambió las cosas fue la participación de la gente. Ellos pueden tener mayoría en diputados y senadores, pero si la gente participa, le vamos a dar una sopa de su propio chocolate y vamos a hacer que retroceda en su intento regresivo antidemocrático. La sociedad civil es tan plural y diversa como la sociedad política. Yo no creo, y me parece indebido asumir, una superioridad ética de la sociedad civil sobre la sociedad política. Me parece una presunción indebida. Porque no es cierto. La sociedad civil es per se irrepresentable, contradictoria y una gama de grandes cosas. Y la sociedad política tiene lo mismo, tiene fenómenos muy valiosos de organización y representación, y tiene fenómenos muy desgastados, muy corrompidos de representación. La democracia representativa en México y en el mundo está en crisis y se están buscando nuevas formas de hacer. Son laboratorios. La democracia también ha tenido déficits sociales importantes. América Latina es un buen ejemplo. La boleta no ha servido para disminuir la desigualdad, ni la violencia contra las mujeres, ni la inseguridad. Y entonces mucha gente está decepcionada de la democracia. Hay un fenómeno de desencanto con la democracia en la democracia.
y los actores por eminencia y los partidos. Entonces el desencanto se traslada. En los últimos 40 años hemos tenido una democracia formal, pero eso no necesariamente ha disminuido estos problemas sociales. Y sí hemos visto mucha gente enriquecerse, y eso genera una enorme indignación. Hay un reclamo para que los partidos se cambien. Hay mucha gente que quiere candidaturas ciudadanas, pero no hace nada para que eso pase. Nosotros nomás servimos para empujar la alternancia. Con organismos autónomos, con la lucha ciudadana, desde las organizaciones de la sociedad civil. ¿Y qué pasó? Esa sociedad civil tan activa. En el 2000, previo al 2000, cuando llega el 2000, la mitad se va a chambear con Fox y la otra mitad se va a su hamaca. Y entonces el terreno de la sociedad civil se queda vacío. Y ahí es donde empieza a crecer el huevo y la serpiente. En el 2006 tiene su primera manifestación, que es contenida por el poder y por la lana, por una intromisión del gobierno federal en la elección del 2006, indudable, que perdió Andrés Manuel, claro que perdió, en una contienda inequitativa, sí, también fue una contienda inequitativa, pero perdió. En las urnas perdió, irremediablemente, por soberbio, ¿no? Porque sí, llevaba 10 puntos de ventaja y hizo muchas estupideces. Pero esto de estar minimizando permanentemente la amenaza desde la soberbia de la oposición, desde la hoy oposición, me parece que fue lo que creó a este monstruo que tenemos hoy. Entonces, me parece que en 2024 lo que va a suceder es una ruptura, o debe suceder, es una ruptura del sistema político mexicano, en donde no sirven ya probamos todo. Ya probamos que todo lo anterior no sirve y que tenemos que reconstruir la vida pública del país a partir de la participación ciudadana. ¿No? ¿Por qué? Pues porque Fox no fue suficiente. Porque Calderón regresó a lo tradicional. Porque Peña Nieto pavimentó el camino del regreso de los 70s, ¿no? Si habíamos regresado con Peña Nieto a la tecnocracia de los 90, pues con Andrés regresamos al populismo de los 70. Ya no hay de otra. Hay que reinventar el sistema político mexicano porque no funciona así. El problema no son los partidos, sino las personas que están en los partidos y las formas en las que se conducen. Fue complicado porque yo me di cuenta de que muchos de los que estaban coordinando la bancada priista lo hacían defendiendo motivos personales o lo hacían defendiendo motivos partidistas y no estaban respondiendo a los intereses sociales. Yo veía ya en ese PRI un PRI que estaba alejado de los grandes temas de justicia social, alejado de la defensa de las grandes causas democráticas y libertarias de este país. Entonces fue muy complicado permanecer dentro de ese grupo parlamentario. Era yo una especie de diputada incómoda porque siempre hacía yo críticas a votar, por ejemplo, a favor de un gasolinazo que no convenía a la mayoría de los mexicanos, o votar simple y sencillamente porque así lo estaba exigiendo el presidente del partido o porque así convenía al coordinador del grupo parlamentario. Eso siempre me opuse a eso, fui una especie de rebelde y eso de alguna manera me marginó, sufrí la marginación dentro del mismo partido. Yo vengo de la generación que vive el 88 como un fraude. Yo en el 88 tenía 23 años y vivimos el fraude con una enorme frustración y preocupación. Y nos empezamos a preguntar qué podíamos hacer. Y en el 91 fuimos a hacer una observación electoral a San Luis Potosí, con Salvador Nava como candidato. Y fue esencialmente una convocatoria de un centro de derechos humanos, el Centro Potosino de Derechos Humanos y la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Entramos a ese tema por la vía de los derechos políticos.
y empezamos a hacer observaciones en los estados, observaciones electorales en los estados. No existía en México la figura de observador electoral. Y luego en el 94 creamos Alianza Cívica, que fue un movimiento masivo de observación electoral, más de 25,000 personas. Fue uno de los años de irrupción de la sociedad civil. Y nos dimos a la tarea de hacer muchos ejercicios. En 93, por ejemplo, se hizo aquí en la ciudad un ejercicio que se llamó el plebiscito primavera, para que las y los ciudadanos de la Ciudad de México eligiéramos a nuestros gobernantes. Eso también pasó porque en el 88, Carlos Salinas de Gortari perdió los 40 distritos electorales de la ciudad. Pero como queda como presidente, él elige al regente. Entonces es una contradicción muy fuerte, porque quien la ciudad repudia, elige a su gobernante. Eso agudizó. E hicimos un ejercicio ciudadano para preguntarle a la gente si deberíamos tener constitución y derechos. Eso acentúa un proceso de transición democrática en el país y en la Ciudad de México. Soy de la gente que participa en ese proceso, en debates, en agendas, y final cuentas logramos tener nuestro propio gobierno. La primera vez elegimos nuestro jefe de gobierno fue en 97. Fui a ese día a votar. Mi padre tenía para entonces 76 años. Y me dijo, jamás pensé que iba a ver esto. Tengo 76 años y es la primera vez que voto por mi gobernante. Fue un momento de quiebre muy importante para los que vivimos en la ciudad, para construir nuestra propia agenda de derechos. Y como consecuencia de eso se fundó un instituto electoral para elegir nuestras propias autoridades, y por primera vez en el 2000 se iban a elegir a jefes delegacionales. Fue un momento muy emocionante, de una enorme expectativa, de mucha contradicción, de mucho riesgo. El país estaba, como ahora, rompiendo lo viejo sin que lo nuevo naciere. Y había una gran expectativa de transición, y una de esas expectativas fue crear el instituto. Yo venía de sociedad civil, venía de Alianza Cívica, y no era como una tradición reconocer a gente de sociedad civil en este tipo de instituciones, todo lo contrario. Y además yo era muy joven, yo entré de consejero, eso fue en 99, entonces yo tenía 34 años. Y entonces mis compañeros medio se me quedaban viendo, ¿no? Me hacían bromas y burlas. Y yo les decía, bueno, yo entiendo, a ti te tardó 20 años más en llegar al mismo lugar y entonces entiendo que te molestes. Entonces ya dejaban de hacer bromas, ¿no? Pero fue un momento súper interesante para apostar a la educación cívica y a procesos ciudadanos de luchar contra el fraude desde dentro. Ya no era ser observador, era ser autoridad. Complicado, pero muy emocionante. El presidente era Javier Santiago Castillo, Leonardo Valdés, que luego fue presidente del IFE, Rodrigo Morales, que luego fue consejero del IFE también, Rosa María Mirón Castro, Rubén Lara, Eduardo Fuchim, un periodista muy reconocido, y yo. Éramos 7. Y nos tocó fundar desde cero. También esa experiencia fue súper interesante. Estuvimos un tiempo en los sótanos de la Asamblea, entonces era Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esa era nuestra oficina. Le llamábamos la planta baja, para no decirle sótano. Y allí estuvimos un rato, luego estuvimos en la Narvarte, luego se mudó el instituto a Polanco un tiempo y finalmente compramos, yo participé en ese equipo, un edificio que está al sur en la ciudad, en una calle que se llama Huizaches. Y desde entonces ahí está el Instituto Electoral. Fue para mí una experiencia muy bonita de ir haciendo realidad exigencias ciudadanas, ¿no? Y fue una experiencia de que las cosas que reclamábamos como sociedad civil se podían hacer. Para mí fue una experiencia determinante. Mira, la quinientocracia nace a partir del programa que yo creé en el 20 de enero del 2020 y se llama 500 noches porque justamente faltaban 500 noches o 500 días para la elección del 2021. Mi idea era hacer un programa de 500, que tardara 500 noches hasta el momento de la elección. Y empecé a crear ese espacio desde otra plataforma, no la mía. Y en 15 de marzo de 2021 me
mudé a un canal propio de mío y ahí surgió ya más el sentido de comunidad. Ahí es donde yo le abrí el espacio a la gente para que opinara, para que a través de mensajes de WhatsApp nos mandara su opinión. Entonces, esa dinámica se estableció y fue creciendo a nivel nacional y esta autodenominación de la quinientocracia pues son ciudadanos que participan, que son activos, que están pendientes de su país y de la democracia. Y con base en eso a mí me invitaron más adelante, ese mismo año, a la fundación del Frente Cívico Nacional. Yo pienso que eso iba a ayudar, ¿no? Había una apuesta importante por construir ciudadanía. Había un momentum. Fue la primera vez para las elecciones vecinales, que la gente eligiera sus colonias. Fue también un momentum que se sumaba al proceso de la elección del 2000, ¿no? Que había posibilidad por primera vez de una alternancia. En este país había una especie de bicho fatalista, ¿no? La gente te decía, pues ¿para qué voto si siempre gana el PRI? Ese momentum fue un momento de quiebre de paradigmas, de historias, de tradiciones. Ahora a los chavos les cuesta trabajo entenderlo, porque ellos y ellas han vivido un México distinto de alternancias. Entonces no entienden lo que significa un partido que ha estado 70 años en el poder. Y era lo mismo, a veces la estructura de gobierno que llegaba hasta el barrendero o al presidente de la República. Era todo un aparato. O sea, a mí me corretearon por andar pegando carteles de mi papá, ¿no? Cosas así, ¿no? Absurdas, ¿no? O conocí gente igual que por hacer pintas la correteaban. Era un México donde el partido de gobierno era el gobierno, pero el gobierno era el Estado. Tanto así que si tú opinabas en contra del presidente, te calificaban de traidor. Era ese México, que hoy infelizmente parece querer regresar. Esto tiene su origen en que yo formé parte de la organización Sí por México y varios de Sí por México fuimos invitados a formar parte del Frente Cívico Nacional. Creo que hay que hablar un poco de lo que ocurrió antes de la formación del Frente Cívico Nacional. Antes de la formación del Frente Cívico Nacional se formó Sí por México. ¿Qué pasó con Sí por México? Sí por México es muy importante decirlo, porque es la organización que logra convencer a 3 partidos políticos, al PAN, al PRI y al PRD, de formar la alianza Va por México. Gracias a esa alianza Va por México es que se logra en el 2021 que Morena no gane la mayoría en la Cámara de Diputados. Es gracias a esta primera alianza entre ciudadanos y partidos políticos como se logra movilizar a la sociedad para impedir que Morena logre nuevamente quedarse con todas las curules de la Cámara de Diputados. Yo insisto mucho en esto, porque esto es muy importante, esto marca un antes y un después en materia de participación social, porque fue la ciudadanía de ese momento la que logró impedir que Morena tuviera la mayoría calificada para que hiciera lo que quería hacer el presidente. Y lo que quería hacer el presidente es volver a tener esa mayoría para poder cambiar la Constitución. Gracias a eso fue que hoy todavía tenemos vigente la Constitución del 17 y no tenemos una Constitución reeleccionista, porque es lo que quería el presidente, tener una Constitución que le permitiera reelegirse. Y fuimos los ciudadanos en esta alianza con Va por México que logró impedirse. Esto marcó el camino, dio principio a la participación de la sociedad en México. Luego, por supuesto, se logró que Sí por México y el Frente Cívico Nacional hicieran esta mancuerna para comenzar a mover a la sociedad en estas marchas y en estas concentraciones que derivaron en la Marea Rosa. Compartíamos la misma preocupación. La democracia está en peligro, tenemos que cuidarla. Si el árbitro cae,
se acabó esa trinchera, ¿no? Y vamos a volver a la época de elecciones simuladas, ¿no? En donde las elecciones solo era un trámite y ya se sabía quién iba a ganar, porque el gobierno controlaba todo el proceso electoral. A eso nos querían regresar. Y la buena convocatoria fue importante para hacerlo, ¿no? Y creo que ayuda porque finalmente nosotros tenemos una lógica unitaria. Nadie es dueño de la sociedad civil, nadie es dueño de la lucha de la ciudadanía, etcétera. Lo que se necesitaba era una convocatoria y trabajamos una convocatoria unitaria con la unión de 6 asociaciones civiles, ¿no? Y muchas otras gentes que estaban por ahí pululando, y creo que la convocatoria fue, por fortuna, exitosa, porque eso cambió el escenario nacional. No sabíamos que esto podría suceder. Estaba muy contento, la verdad, y sobre todo porque no era solo un asunto de ir a una manifestación. Esa movilización lo que pretendía era frenar la reforma constitucional. Nosotros teníamos temor fundado de que el gobierno pudiese sacar del PRI a los diputados suficientes para hacer pasar su reforma constitucional. Mi expectativa, por supuesto, no era tan grande, pero yo pues vengo de una tradición de luchas, ¿no? O sea, mi vida ha sido desde los 17 años, 16 años de luchas, y entonces pues de alguna manera estás acostumbrado que a veces hay luchas que tienen un gran arraigo y una gran atracción, y hay otras que se quedan solamente en los deseos de los organizadores. Entonces tienes que estar preparado para eso. Entonces yo estaba preparado pues para que fuera un reducido grupo, pero yo decía, con los que estén, tenemos que empezar ahora sí que la resistencia ante lo que pues el Andrés Manuel quiere hacer, ¿no? Con este órgano fundamentalmente que construimos entre todos los mexicanos para tener pues certidumbre en las elecciones, ¿no? Entonces dije, con los que sean. Obviamente, mi sorpresa se fue dando en la medida en que yo fui viendo cómo se fueron agregando cada vez más personas y que todo el mundo estaba consciente de que había que defender al INE, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije, esto ya tiene mayores posibilidades. El fenómeno, como bien se dice, nos rebasó. Había mucho malestar. El Frente Cívico Nacional surge en noviembre del 21. Un poco para responder la pregunta, ¿qué hacemos ante esta situación? Y nos empezamos a organizar y empezamos a intentar generar un fenómeno incluso para proponer elecciones primarias, proponer un gobierno de coalición con espejo en el Congreso y un programa ciudadano. Luego fuimos sumando con otras organizaciones y creamos la plataforma Unidos en octubre del 22. Y cuando estábamos intentando promover firmas y acciones para que las elecciones primarias pudieran avanzar, empezamos a ver que avanzaba esta cosa, el plan B. René Arce y Amado Avendaño y Guadalupe dicen, oiga, ¿por qué no nos reunimos en Monterrey 50 en un chat que teníamos? No, literalmente un chat. Y hagamos algo, porque si esta cosa de la reforma constitucional se hace realidad, nuestra democracia está amenazada. Y conversamos con varios compañeros el diagnóstico del momento. Y tomamos una decisión nos reunimos varias veces a platicar el tema, de cambiar un poco el rumbo, ¿no? La preocupación era, ¿y si vamos pocas personas? Y bueno, pues organicémonos con quien esté preocupado. La primera sorpresa fue que a la reunión de Monterrey 50 no cupimos. Ahí ya fuimos como Unidos, ya fue la plataforma Unidos, pero también como en el frente hay liderazgos partidarios, inventamos a líderes partidarios y también fueron algunos alcaldes de la ciudad, algunos de los diputados, senadoras. Es decir, se dio una buena confluencia político-ciudadano. Y todos con la preocupación de que querían destruir al INE. De manera que había un estado de ánimo
de agravio de las cosas que habían pasado, pero de repente todos tuvimos la misma causa. Invité a distintos compañeros, por supuesto, gente del Frente Cívico, ¿no? Que conocíamos, y llegaron algunos, por cierto, alcaldes de la ciudad, como Lía Limón. Tuvo un éxito importante. La convocatoria se llenó Monterrey 50. Un día me llamó Emilio Álvarez y Casa y el mismo día me habló Fernando Belanzarán y me dijeron, oye, fíjate que vamos a fundar el Frente Cívico Nacional, 27 de noviembre, en el World Trade Center. ¿Por qué no nos acompañas? Creo que tu comunidad es muy importante para esto. Entonces yo convoqué a gente de la quinientocracia, llegaron alrededor de 40 personas. Nos sentamos ahí en el salón donde nos convocaron, escuchamos a políticos, algunos académicos y alguna gente de la sociedad civil leyendo discursos durante 2 horas. Y al final Emilio me dijo, ¿y qué te pareció? Le dije, pues no me gusta. Son los mismos de siempre diciendo lo mismo de siempre. No me gusta. A mí no me gusta y a mi comunidad tampoco le gustó. Entonces, ya más adelante, Guadalupe, Emilio, hablaron conmigo y me dijeron, bueno, ¿por qué no vienes y nos dices qué cosa no te gusta y participas y te sumas y cambias lo que no te gusta? Entonces le dije, ok, para que no seamos los mismos, porque no tú que te sientes de los otros y nos juntamos los mismos con los otros y hacemos unidad. Y si alguno te gusta, pues no lo dices. Y dije, ok, ¿no? Entonces consulté con la quinientocracia y les dije, pues vamos a probar si funciona, si no nos gusta, pues no sale. Sí, ya. O sea, y el primero que va a decir si esto no funciona, si no es auténtico, si no estamos caminando hacia donde queremos, pues no lo seguimos y ya, así de fácil. Entonces me involucré y Guadalupe me invitó, más bien yo lo consulté, Guadalupe y yo no nos conocíamos, ¿eh? No, o sea, yo sabía quién era él y seguramente él sabía quién era yo, pero sobre todo porque mi papá fue candidato a gobernador de Chiapas en el 94, impulsado por una serie de organizaciones sociales y campesinas. Lo invistieron como candidato a gobernador y luego fueron a buscar el registro con el PRD. Y él me dijo que el primer capítulo del Frente Cívico Nacional se iba a hacer en Tepic, Nayarit. Y entonces le dije, yo quiero ir para ver cómo lo vas a hacer. Pues sí, no conozco la dinámica. Entonces me fui con él. Y luego al día siguiente hicimos el capítulo en Guadalajara. Pero entonces yo ya convoqué a la quinientocracia a hacer capítulo Guadalajara o Jalisco. Y pura gente de la quinientocracia, entonces éramos 72. Entonces el capítulo de Jalisco es 100% quinientocracia. Y luego nos fuimos a Tlaxcala, a Guanajuato, Querétaro, Puebla. Yo visité 14 estados, o sea, yo estuve en 14 estados haciendo la fundación mucha gente de la quinientocracia. Entonces, ahí el ánimo cambió, ¿no? Hubo mucho entusiasmo. Entonces, dije, no, pues sí, esto sí está neto, pues sí es auténtico lo que estamos haciendo. No sabía yo qué tanta respuesta iba a haber en defensa de la democracia. Mucha gente piensa que la democracia es algo tan etéreo y está tan desprestigiada que mucha gente no la iba a defender. En muchos lugares del mundo está pasando lo contrario. Hay gente desilusionada de la democracia. Bueno, en México estamos a contracorriente. El fenómeno y el caso mexicano es que lo que logró que salieran cientos de miles, más de 1 millón de personas movilizados, tanto en la marcha del 13 como en la concentración en el Zócalo y en 120 ciudades de todo el país, fue esa cosa tan etérea que dicen muchos analistas que no mueve a la gente, que fue la democracia, porque la democracia puede ir alguien a defender al INE, aunque ellos piensen que no debe de legislarse sobre el aborto. Y pueden ir los que piensan que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Hay un punto común que une a estos dos extremos. Se llama democracia. Es al revés. Lo que nos une a los diferentes, a los plurales, a los diversos, es un régimen democrático y nuestras libertades, donde cada quien puede ejercerlas. Yo creo en la democracia y creo que mucha gente salió a demostrarlo que en la democracia
Y esa es una gran potencia. No, me citó en un cafecito que está junto al Fondo de Cultura Económica y en la calle Tenayuc. Me dijo, oye, quiero platicar contigo. Hablé con Lupe. Pues ya llegamos ahí. Sí, pues dijo, oye, ¿puedes citar tú a la quinientocracia una reunión de estas características? Estamos muy preocupados por lo que pasa en el INE. Ya después me platicó que había leído el libro de cómo mueren las democracias y que ahí había encontrado las razones por las cuales era importante hacer algo por el país. Entonces, nos sentamos ahí, él se puso ya había hecho llamadas y me dijo, oye, ¿tienes algunos teléfonos? Dije, te paso los que tengo. Dijo, yo me voy a dedicar a buscar a algunos líderes y pues tú ayúdame a hacer un plan de acción y a convocar a la quinientocracia. Sí, le digo, nos vemos en Monterrey 50 la próxima semana, miércoles 25 de octubre, si no mal recuerdo. Y ahí, pues, habló Marco Baños, habló Guadalupe, habló René, y me dijo, pues, aquí el compañero Bendaño va a presentar el plan de acción. Entonces, y quizá el punto toral de todo esto es en qué momento vamos a salir a la calle. Y esa idea de salir a la calle a algunos nos generó la idea de si eso no es el momento, si lo debemos hacer ahora y si no, ¿cuándo? Es decir, si no lo hacemos ahora, pues ya se nos vino la Navidad y tendríamos que hacerlo hasta arrancando el próximo año, por ahí de febrero. No sé si el ánimo esté para irnos hasta febrero. En lo que nosotros estamos proponiendo de primera instancia es que pudiésemos hacer, dependiendo del consenso que se pueda generar en una primera instancia aquí o en otras instancias, si ustedes lo consideran necesarios, el 13 de noviembre, del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez. Si este gobierno de veras, o el partido del gobierno tuviera en este momento la certeza de que va a ganar las elecciones, lo que haría no sería destruir al Instituto Nacional Electoral, sino al contrario, reforzarlo para legitimar un eventual triunfo como lo que pasó en el 2018. Lo que nosotros estamos viendo es más bien la certeza de que van a perder y que la única forma en la que puedan mantener el poder es destruyendo al árbitro. Y si nosotros, que somos, en esencia, quienes hacemos la democracia en México, quienes vamos a votar, quienes cuidamos las casillas, no somos capaces de salir a la calle en este momento en el que está quizá en el punto de mayor riesgo el Instituto Nacional Electoral, la democracia y las libertades, no sé en qué momento, no veo en qué momento podríamos salir a hacer eso más adelante. Previamente me había dicho Lupe Acosta Naranjo, me mostró un WhatsApp de Beatriz Paredes, que estaba ahí sentada, traía su, es que trae su bastón, y se sentó justo enfrente de nosotros. Y entonces me dijo Lupe, yo creo que tiene razón, no hay que comprometer una fecha. Cuando yo estuve planeando el plan de acción, no le consulté a nadie. René me dijo, ay, tú, a ver lo que propongas, total, es una propuesta y que se debata esto. O sea, lo que se trata es detonar la conversación. Entonces estamos en ese momento reuniendo firmas para una iniciativa de ley para que hubieran elecciones primarias con la quinientocracia. Sí. Y ahí venía yo caminando por el Parque Los Venados y dije, pues el 20 de noviembre, porque el 20 de noviembre es muy significativo, un día de la Revolución. Vamos a ver qué hay. Pues era el día que se inauguró el Mundial. Y pues es puente. Dije, no, pues no. Mejor el 27. Y encontré que el 27 había una marcha de Frena. Y un grupo de feministas. Y en el mismo lugar dije, vámonos para el 13 a ver qué hay. Pues es el cumpleaños, el señor de bien Palacio. Pues el 13 suena bien. No me acuerdo cuáles eran los otros 3 puntos del plan de acción, pero... entonces llegué y cuando me presentaron, le di un poquito de vueltas para matizar, pero yo ya traía una idea. Ya había leído lo que había mandado Beatriz
Paredes y lo que me dijo Lupe, pero mi justificación fue decir, es que si no lo hacemos ahorita, se nos viene la Navidad, de aquí que nos empezamos a chambear en Año Nuevo, pues por ahí de febrero estaremos. Y esto tiene un sentido de urgencia, ¿no? Lo platicamos desde antes, es si estamos en condiciones de generar una convocatoria a una movilización. Eso está dándole vuelta en la cabeza a todos, porque nosotros sí que nos movilizamos, pero no sabemos los que están ahí, los 600 que están viendo en redes sociales, o no sé cuántos van, los que estamos aquí, las personas que tienen capacidad de movilización. Pero eso me gustaría que formáramos un grupo de trabajo para que podamos evaluar esa posibilidad. Estoy en la mejor disposición, como dijo Lía, también como han dicho varios, pues hay que dar nuestro resto, ¿no? Yo sé que nosotros somos muy entusiastas, pero no sé si los demás estén en esa posición. Ahí estaba Erika Hernández, reportera del Reforma, tomó nota de mi propuesta. Después de lo que yo dije, no he revisado el video, pero después de lo que dije, se dio una especie de, bueno, vamos a platicarlo, a consultarlo, luego vemos. Pero ya, cuando salimos del lugar, pues ya estaba publicada la nota en Reforma. Me dijo Emilio Álvarez y Casa, carnal, bajo el principio de la que la carga hacia el burro, hay que echarnos para adelante. La idea original era esa, la que menciono en el video, de que decía René todavía. Bueno, sí, juntamos 5,000 personas, caminamos del Ángel de la Independencia al hemiciclo Juárez, una foto bonita, llena de gente. Eso, fíjate, eran 25 de noviembre, eran como 20 días, no, menos de 20 días, como 18 días para el día de un poquito más de 2 semanas. Pues 5,000 se los juntamos, ¿no? Entonces luego hablamos con los partidos políticos que se iban a participar y dijeron que sí. Yo te llevo un contingente de 5. Y yo otro de 5 y otro de 5. Pues ya somos 20,000. Hay que cambiarlo al movimiento. Más adelante nos reunimos la última vez previo jueves 10, allá en las oficinas de Lupe en Coyoacán, y llegó Ricardo Pascua y dijo, no, yo creo que sí van a ser como unas 50,000 personas. Y yo le estoy calculando que sí. Él andaba de optimista. O sea, él era el optimista, nosotros estábamos en 20,000, ¿no? Entonces dijo, no, yo creo que sí van a ser más, ¿no? Dijo, pues ojalá que se vea 50,000 personas marchando, ya se ve potente. Boom. Nosotros, digamos que pusimos la chispa, ¿no? Entonces la chispa y prendió. Fue una experiencia única, una experiencia única. Yo jamás en mi vida he estado en marchas hablando, he estado en muchos auditorios hablando. Me gusta hablar, me gusta la oratoria, pero eso era un reto enorme. Era un reto enorme por 2 razones. Primero, hablar en un zócalo de la capital del país lleno y rebasado, ¿no? Y por el otro lado, se trataba de defender a México. Se trataba de defender la democracia. Se trataba de ponernos enfrente de Palacio Nacional, donde está habitado por un hombre que está destruyendo todos los días el país y que está destruyendo el futuro de los mexicanos. Se trataba de defender al Poder Judicial y sobre todo la autonomía, la independencia de los ministros en un momento en que teníamos que respaldarlos para que sin miedo, porque hay un presidente que todos los días los descalifica y todos los días los acosa y todos los días los intimida, para darles valor a los ministros, que sintieran que los mexicanos estábamos con los ministros apoyándolos para que tomaran una decisión fundamental: invalidar una reforma electoral que buscaba destruir, desmantelar al INE. Sabíamos que esto, invalidar el Plan B, que afortunadamente ya se invalidó de manera total, era
importantísimo para impedir que el presidente de la República, este presidente autoritario, se quedara con el control del órgano electoral. Porque sabíamos que detrás de esta reforma, de este plan B, lo que había es el intento de poder controlar los resultados electorales desde Palacio Nacional, de que fuera él el que pudiera imponer candidatos, de que fuera él el que pudiera decir quién gana y quién pierde una elección, y que él pretendiera imponer a su sucesor. Eso es lo que estaba en juego, y por eso salimos con tanta emoción y con tanta decisión a hablar ahí en el Zócalo. Estaba en juego el destino de la vida democrática del país, y por eso había que hacerlo con toda contundencia. Fue un momento de, sí, esperanzador, pero fue un momento de, pues, tensión. Porque la cosa era cuándo nos movilizábamos. Y cómo esa movilización no pudiera terminar en una expresión de debilidad. Porque nos decían, es que si convocamos y sale poca gente, va a salir peor. Si convocamos y no viene nadie, entonces se va a legitimar lo de Andrés. Y en esa misma reunión había tensión. Había esperanza, pero había preocupación. Y gente como Amado, Avendaño y yo salimos de esa reunión dando fechas. O sea, lo que nosotros dijimos, en el frente hay como una práctica, en el Frente Cívico Nacional, de las calabazas se acomodan en el camino, ¿no? Y la carga hace andar al burro. Entonces salimos de esa reunión sin fecha, ¿no? Y nos reunimos en la coordinación del frente. Y oigan, pero es que nos dicen que es muy... Entonces le dijimos, miren, el problema es que si no lo hacemos pronto, luego va a venir el 20 de noviembre, donde Andrés se va a volver a reunir, y luego viene el Mundial, y luego viene diciembre, chao, bye, ya no va, o sea, en el Mundial olvídate que alguien vaya a salir, ¿no? O sea, perdóname, pero Messi sí tiene más cancha que nosotros, ¿no? O sea, en diciembre nadie va a salir. Entonces nos quedaban, antes del Mundial, el 20 de noviembre, y el 20 de noviembre ya Andrés ya había puesto, entonces dijimos el 13. Y literalmente empezamos a arrear el burro, así a sombrerazos, y empezamos a decir la fecha. Y entonces cuando nos volvimos a reunir, oiga, pero entonces se dieron cuenta que ya habíamos empezado a decir la fecha en entrevistas, ¿no? Y pues ya, entonces ya no quedó más que, órale. No me acuerdo que Amado y yo nos volteábamos, pues ya se arrancó, carnal. No, Guadalupe nos decía, pero ¿cómo son irresponsables? Claudio que estaba muy preocupado, oiga, pero nos dijeron que se esperaran. Pues sí, pero no hay manera, ya. ¿No? Esto ya arrancó, ¿no? Y literalmente a cinturonazos, porque no había otra. Y dijimos, bueno, pues mira, está bien, vámonos al hemiciclo a Juárez. Se llena más fácil. Pero de repente empezó a haber tal reacción que, no, pues vamos al Monumento a la Revolución, porque empezó la cosa a hervir, y la gente empezó a sumarse, y yo lo organizo acá, yo lo organizo. El Frente ya tenía referentes en todo el país, pero nos empezaron a llegar respuestas de muchas organizaciones, y aquí y acá, y de repente empezó a sumarse ciudades, 10 ciudades, 20 ciudades, 30 ciudades, esa vez fueron más de 60 ciudades, pero por supuesto que no fue mérito nuestro, es que la gente encontró una causa, y todo el mundo dijo, si no defendemos al INE, se acabó la historia. Las feministas, los ambientalistas, los empresarios, las organizaciones de la sociedad civil, los científicos, todos los que tienen un agravio, dijeron, esta es nuestra causa. Y mucha gente muy preocupada por las decisiones que había tomado Andrés, de corte muy autoritario, en la salud, en la pandemia, estas sandeces de atacar a los niños con cáncer y todas estas cosas, había mucha indignación. Y sí, me hago cargo, fueron 2 semanas y media. Y la verdad es que cuando llegamos a la manifestación y vimos esa cantidad de gente, nos quedamos así, rebasados. Mi primera gran impresión fue cuando a Monterrey empezaron a llegar tantos compañeros y de tantas experiencias y de tantos... Dije, no, esto ya es otra cosa. Podemos pensar.
pero todavía con cierta cuestión dijimos, no, llamemos a una concentración tal día ahí en el hemiciclo, ¿no? Porque dijimos, sí, ¿qué tal si no? O sea, sí teníamos nuestras dudas y tampoco era, como nos decía una compañera senadora, aguas, en lugar de ayudar a la línea, a lo mejor lo podemos perjudicar, porque si de aquel lado se dan cuenta que es un chorrito ahí, se van a reír. ¿Cómo fue? Y efectivamente, cuando nos hicimos la convocatoria, pues el presidente se burló de nosotros en su mañanera, ¿no? Se burló, dijo, a ver, vengan al Zócalo, a ver si qué es. Y luego también el desprecio de muchos que nos decían, ¿y estos quiénes son? ¿No? Comentaristas en la prensa, en la televisión, ¿no? ¿Quiénes convocan, no? La verdad es que tenían razón. Éramos, pues sí, a lo mejor el más conocido era Naranjo, ¿no? Pero tampoco así era como que una gran figura así que pudiera ser convocado. Y yo pues ya tenía años que me había retirado de alguna manera de la vida política, ¿sí? De ese man. Y Fernando, pues sí, obviamente él y su Twitter, pues sí tienen cierta presencia y todo eso, pero no éramos así figuras que dijeran, están llamando, ¿no? Líderes históricos y ese tipo de cosas, ¿no? Como Cuauhtémoc Cárdenas o como el Diego Fernández de Ceballos o gente así. No eran esos, éramos tres tristes tigres, que pues de alguna manera, pues coincidíamos, ¿no? Coincidíamos y que dijimos hay que hacer algo, ¡pum! Esa era nuestra, pues, hasta ahí, ¿no? Y por eso, pues sí, recibimos burlas, recibimos una serie de cosas, pero dijimos, pues, vamos para adelante, o sea, no nos dobleguemos por ese tipo de cosas. Nos dedicó varias mañaneras atacando esto y después se dio cuenta que esto empezó a crecer un poco más y como que sí ya empezó a generar una cierta cuestión. Fue cuando empezaron, creo que fue cuando de alguna manera, yo creo que ya empezaron algunos a pensar en la contramanifestación. Todavía no lo decían, fue hasta que ya salió, ¿no? Y la verdad, pues creemos que estuvimos en el momento adecuado, con la consigna adecuada, ¿no? Y eso ayudó mucho. Y que nuestro mensaje fue, no estamos contra el presidente, no estamos a favor de que no destruyan una institución, de que al INE lo respeten, era todo, ¿no? Y creo que eso caló muy bien en la gente. Si no estuviéramos en estas condiciones, creo que la participación ciudadana de los mexicanos seguiría siendo menor. Todavía no es suficiente, queremos decirlo. Esto es muy importante decirlo. Es cierto que hemos logrado un enorme avance en materia de participación y de movilización social, pero todavía no es tan grande, todavía no es tan activa como la hay en otros países. En otros países, llámese Argentina, llámese Chile, hay una gran tradición de participación. Las mujeres, claro que ellas vienen también de una dictadura. El venir de una dictadura es lo que provoca que la gente salga a las calles a protestar. Y acuérdate que en Argentina fueron las madres de la Plaza de Mayo las que llegaron a las calles para exigir la aparición de sus hijos que se había llevado la dictadura. Y los chilenos, que también son consecuencia de la dictadura de Pinochet, las mujeres y los jóvenes a la menor provocación salen con sus cacerolas a protestar con cualquier motivo, que sí porque la educación pública es cara o no es suficiente o no tiene calidad, o porque si el servicio público es caro y hay que abaratarlo. Es decir, la sociedad constantemente está participando. Aquí en México no. Aquí todavía hay ciertos sectores de la sociedad que no han tomado la decisión de salir a las calles. Vamos, yo te diría una cosa, ni siquiera de votar. Y esto quedó bien demostrado en la elección pasada del Estado de México, donde las clases medias y medias altas que se esperaba y que habían participado en la Marea Rosa, que participaron en la marcha del año pasado, que participaron en la concentración de febrero, se esperaba que hubieran estado inundando las urnas. No fue así. Eso nos dejó una enorme lección, que las marchas son muy importantes, que las concentraciones son muy importantes, pero que eso todavía no es suficiente para llenar las urnas. Y lo que tenemos que lograr
es que la participación ciudadana se exprese también y sobre todo con el voto. Tenemos todavía importantes índices de abstención. No hemos logrado darle al voto el significado, el simbolismo y la emergencia que tiene. Hoy, salir a votar significa y representa salvar al país de una dictadura. Y eso tenemos que decirlo a todos los mexicanos. Cada voto es salvar a la patria, hoy, no sé en otro momento, pero hoy tenemos que ir a las urnas para impedir que se consolide en México un proyecto autoritario, autocrático, que puede ser tan igual de peligroso como el que ocurrió en Pinochet, en el Chile de Pinochet o en la Argentina de Videla. Y no se diga hoy en la Venezuela de Maduro. Arrinconamos a Andrés, eso es una realidad. Y lo derrotamos. Aspiro que ganemos y aspiro que podamos recuperar un horizonte, un poco como cuando salió Trump de Estados Unidos, ¿no? Y mucha gente llegó y dijo, estamos de vuelta en las causas democráticas, en la tolerancia, en la inclusión, en las cooperaciones internacionales, en la solidaridad internacional, y no defendiendo dictadores trogloditas, violadores humanos, bananeros como Nicaragua. No peleándonos con Perú, no peleándonos con España, no peleándonos con el Parlamento Europeo, no peleándonos con Canadá, recuperando el papel de México en el mundo, recuperando nuestro horizonte futuro, porque pues hay una crisis climática y quieren seguir haciendo energía quemando combustible. Yo aspiro y espero que este país esté lleno de espejos solares y de molinos de viento y que cada vez haya más energía y no más apagones. Yo aspiro y espero que los que tengan miedo sean los delincuentes, no la gente, ¿no? Y eso espero que pase. Y eso espero que también esté en el Congreso, que tengamos un Congreso de mayoría para echar atrás muchas sandeces que se echaron a andar. Claro, por supuesto, sobre todo ir a legislar para defender en este momento la democracia del país, la autonomía del Poder Judicial, para ir a defender la autonomía de los órganos electorales, para salir a defender a los sectores más pobres de la población, que aun y cuando con un gobierno populista que dice que está encabezando la justicia social, por supuesto para eso vale la pena ir a legislar y ir a defender al país de un gobierno autoritario, por supuesto que valdría la pena. Andrés es un hombre que ha tenido un conflicto grande con los órganos autónomos desde siempre. Cuando yo estuve en la ciudad, esa tensión fue permanente, tanto hacia el órgano electoral o hacia la Comisión de Derechos Humanos del DF. Pero hoy vivimos la peor expresión de López Obrador. Como jefe de gobierno tenía más límites. Ahora que no tiene límites, estamos viviendo la expresión más autoritaria. Los ataques empezaron con el asunto de los sueldos, con el asunto de las reglas, con el asunto de los financiamientos. Prácticamente desde que entró Andrés Manuel empezó una dinámica sucesiva de ataque y desprestigio al INE. Cambiar las reglas del juego y tratar de subvertir el pacto de Estado que teníamos en materia electoral y política, me parece que tomó mucho más fuerza ya propiamente después de la elección constitucional del 21. Él ya lo venía fraseando, ¿no? Pero lo convierte en una propuesta cuando pierde la revocatoria. Y eso es importante. Andrés perdió la revocatoria. Bueno, yo lo descubrí desde hace muchos años, porque yo lo conozco, él tiene origen tabasqueño, mi padre era tabasqueño, he estado cerca de Tabasco, y le he venido siguiendo la pista a Andrés Manuel López Obrador desde que él formaba parte del PRI, porque él, aunque ahora lo niega, formaba parte del PRI, incluso lo hizo durante mucho más años y asumiendo cargos, teniendo cargos mucho más importantes de los que yo tuve. Entonces, yo me di cuenta de su talante autoritario desde hace mucho tiempo y por supuesto no se diga desde que comenzó a encabezar movimientos sociales en el país, desde el momento en que tomaba pozos petroleros, desde el momento en que tomaba plazas públicas y hacía plantones, desde el momento en que
Él tenía un discurso de descalificación, un discurso autoritario, intolerante. Desde ahí pude ver que este señor con poder se va a convertir en un tirano dictador, cosa que se comprobó en estos tiempos. Nunca le creí. La única vez que le concedí el beneficio de la duda fue cuando fue jefe de gobierno. Yo voté por él en el 2000. Yo confiaba que en esa primera etapa, yo lo conocí en el 95, 96, cuando llegó a una entrevista con Ricardo Rocha. Yo trabajaba con Ricardo Rocha y llegó a la oficina de Ricardo previo a una entrevista y yo entré 2, 3 minutos ahí a la oficina donde estaba él y lo saludé. Muy distante. Es la única vez que lo he visto. Cuando ya fue jefe de gobierno, pues ya me di cuenta quién era. Entonces, no. Este tipo sí es un hombre peligroso. Entonces, a contraste de lo que me decía todo el mundo, porque ellos creían que podía ser un buen gobernante. Nunca, jamás. Y mis papás menos, ¿eh? O sea, mis papás sí le tuvieron distancia todo el tiempo. Bueno, quiero decirte que cada editorial que yo subo a las redes, cada comentario que hago yo en la televisión, por supuesto, lleva la compañía de un ejército que es manejado desde Palacio Nacional para insultarte y descalificarte. Ojalá que fueran críticas argumentadas. Me encantaría. Es decir, no tenemos por qué pensar y pedir que todos deben de opinar igual que nosotros, pero que te argumentaran, que te dijeran no estoy de acuerdo contigo, tú dices que el presidente es un autoritario y yo te digo que es un demócrata por estas y estas razones. No, se van al insulto y se van al insulto más vulgar y al insulto más soez. Que yo quiero decirte que yo no las leo, no los veo por salud mental y porque me parece que eso debe de ir al basurero de la historia. Sí, hay un antes y un después, porque tenemos una ciudadanía movilizada, despertada, consciente de que debe de participar y que tenemos muchos retos por delante. Estamos a menos de 12 meses de la elección presidencial. Y ahí la Marea Rosa tiene una responsabilidad enorme. Nos estamos preparando no solamente para más marchas, para más movilizaciones, sino para construir la movilización, o para decirlo en otros términos, para construir la madre de todas las movilizaciones. Y la madre de todas las movilizaciones es el voto en el 24, combatir el abstencionismo. Si la Marea Rosa, junto con la sociedad, logramos que la mayor parte de los mexicanos votemos en el 24, vamos a salvar a México de tener una dictadura. Porque en el 24 va a haber solamente de 2 opciones. Ya no va a ser entre si vas a votar por el PRI, por el PAN o por el PRD, o entre una alianza, entre la alianza Va por México y Morena. No. Aquí los mexicanos vamos a votar por tener democracia o por tener dictadura. Y por seguir teniendo democracia, eso pasa porque los mexicanos vayamos a votar masivamente en el 24. Las mujeres vamos a ser decisivas en esto, no solamente porque somos mayoría en la lista nominal, sino porque además somos líderes naturales, somos madres de familia, somos jefas de familia, somos mujeres trabajadoras, somos lideresas naturales. Tenemos que movilizar bajo estos argumentos de defender libertades y defender democracia en el 24. Se nos puede ir el país en el 24, si no vamos a las urnas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el gran desafío de la Marea Rosa. Es cierto, llegaron algunos revoltosos, pero siguen siendo los mismos. Son los que me ayudaron a volver. ¿O piensan que no nos hemos visto las caras antes? ¿Por qué la gente va a creerles hoy, si soy el motivo por el que estoy recuperando terreno? Bien vale la pena recordar lo que decía Clive Staple Lewis. Si los rebeldes pudieran triunfar, descubrirían que se habían destruido a sí mismos.